quedarnos a nosotros? ¿Cómo nos van a pedir un cambio de matriz energética ahora para nuestras empresas? Ya fue explicado que son muy pocas las empresas que legalmente han establecido utilizar el tema del gas, pero parece que son muy fuertes. Le voy a agradecer de sobremanera, entre otros temas, nos explique al ministro de Hidrocarburos, don Franklin Molina. Ministro, muy buenos días, un abrazo, bienvenido a Radio Fides. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación en su espacio y saludar también por su intermedio a toda la gente que nos ve y nos escucha, tanto por las redes sociales como por este medio de comunicación. Efectivamente, quiero referirme a lo que usted acaba de mencionar. Eh, Hace unas 3 semanas atrás se emitió el decreto 4794 que tiene como objetivo principal eh, que se haga un uso eficiente de combustibles fósiles. Básicamente tiene como objeto modificar un reglamento que se emitió por allá por el año 2014, concretamente el decreto 1996. Y en esa lógica hemos simplemente modificado algunos aspectos de ese reglamento para la utilización del gas natural por redes bajo un principio de eficiencia energética y ordenar también lo que es el sector eléctrico en cuanto a la utilización de gas para la generación de electricidad y la utilización del gas para los procesos industriales. Por ello es que el decreto establece que los usuarios industriales pueden seguir utilizando el gas natural como objeto para transformar las materias primas con valor agregado. Eso en ningún momento se ha visto restringido, sino que tienen como sector también, eh, primero, la disponibilidad de conectarse con un sistema eléctrico, en este caso el Sistema Interconectado Nacional, y en segundo lugar, que este recurso tiene que ser utilizado de manera óptima, es decir, tiene que ser finalmente optimizado en términos de su utilización. Eh, Hemos recibido finalmente por algunos medios algunas preocupaciones manifestadas con algunos argumentos, pero sobre este aspecto también hemos manifestado a la población, y lo hemos hecho a través también de medios de comunicación, que el decreto por ninguna manera restringe el gas, no se raciona el gas para la industria como se ha querido mencionar. Contamos con una importante infraestructura en materia de generación eléctrica. Se han desarrollado muchas inversiones para tener un sistema eléctrico robusto. Tenemos una matriz, de hecho, diversificada con fuentes renovables. Prevemos, por lo menos al 2025, poder cubrir la demanda interna con estas fuentes renovables que superen el 50% en términos de configuración de la matriz eléctrica. Y bajo esa lógica es que hemos observado un comportamiento curiosamente un poco extraño en esta estructura de la demanda eléctrica. Uh -huh, uh Es -huh. decir, mientras de pronto veíamos que el sector residencial iba creciendo al ritmo del 5 o 7%, en el segmento industrial prácticamente esta demanda se mantuvo, si no en términos flat, por lo menos casi en algún momento hasta decreciente cuando la realidad nos dice otra cosa. A ver, ministro, sobre esto último que acaba de decirme, el gobierno nacional ha ido impulsando el uso del gas, ¿no? Como matriz energética. Y eso es lo que dicen los empresarios. Nosotros hemos acogido esa promoción del gobierno para cambiar nuestra matriz de generación de energía al tema del gas. Lo que hoy usted me está diciendo es que no ha habido un crecimiento en esa demanda del sector industrial en el uso del gas. No, no, no. A ver, son dos cosas muy distintas lo que usted acaba de mencionar. El gas definitivamente ha ido creciendo en términos de
demanda de los distintos segmentos, incluyendo el industrial, pero también el sector transporte y el sector residencial. Lo que yo acabo de mencionar es el crecimiento de la demanda eléctrica. Cuando un país instala un sistema energético, en este caso la electricidad, lo hace pensando en el comportamiento de la demanda en el mediano y largo plazo. En otras palabras, lo que quiero decir es que el plan óptimo de expansión del sector eléctrico ha tenido como insumo principal para abastecer e, y realizar las inversiones en el sector eléctrico, esa proyección de la demanda. Demanda que no es solamente del sector residencial, sino también del sector industrial, del sector comercial, del sector minero, etcétera. Y en función a eso es que previsiona, lógicamente, la infraestructura en materia de generación, transmisión, distribución. Esa es parte de la planificación. Y al momento de referirme, en el momento de la evaluación, lo que veíamos que este comportamiento en la demanda del sector eléctrico, del sector industrial, prácticamente se mantenía constante, es decir, sin crecer. Entonces, lo que hemos hecho ha sido realizar una evaluación. Ahora, por otro lado, en términos de los procesos industriales, que son dos cosas muy distintas, ¿no es cierto? Los procesos industriales son los procesos requeridos para generar valor agregado, es decir, si una planta de proceso definitivamente instala sus hornos, ya sea calderos, etcétera, etcétera, requieren el gas no para la generación eléctrica. Eso es algo que le corresponde a nuestra empresa nacional de electricidad y como está establecido en nuestra constitución política del Estado, es un derecho. Por lo tanto, el Estado garantiza el servicio de electricidad. Ministro, aunque ya me respondió de alguna manera, vale la pena volver a hacerle esta pregunta. ¿Hay alguna especie de falta de hidrocarburos en el país, en el gas? ¿Por qué se toman estas determinaciones con el gas, por ejemplo? ¿Es algo preventivo? ¿Es porque está faltando este elemento en el país? Lo que se dice en el ámbito empresarial es, estamos en problemas con el gas. Por esto esta clase de recortes. ¿Cómo lo explicamos, ministro? Reitero, esto no obedece a un tema de recortes, sino tiene pues que establecerse un orden dentro de un sector eléctrico, dentro de un sistema energético. Si no, todo mundo va a utilizar el gas y va a generar su propia electricidad y va a generar una distorsión en un sistema energético. Y entonces, ¿para qué tenemos una empresa nacional de electricidad que realiza inversiones para garantizar, eh, lógicamente, el abastecimiento eléctrico? El sector industrial es parte de esta demanda y quiero aquí también ser preciso, lo que reclaman no son todos de ese universo, es menos del 2% del cual hemos identificado. Aquellos industriales que por lo menos se han manifestado y de los cuales inclusive ya estamos teniendo algunas conversaciones justamente con el objetivo de poder avanzar. Ahora, por otro lado, no se olvide usted que el país ha asumido compromisos dentro del contexto internacional, compromisos en el marco de Naciones Unidas. Hay una agenda energética de transición energética, valga la redundancia, que obliga al país a invertir en fuentes renovables. Es decir, no podemos nosotros seguir utilizando el gas simplemente para la generación eléctrica. Y desde el 2015 a la fecha, hemos ido abordando esto con políticas y con una serie de proyectos como los ciclos combinados, como los proyectos hidroeléctricos, como fuentes renovables. Solamente para pasarle un dato, el consumo de gas el año 2015 llegaba a los 7 millones de metros cúbicos día para la generación eléctrica. A este año, en términos de promedio, hemos llegado a consumir menos de 3 millones de metros cúbicos por día durante los periodos, evidentemente, de alta de generación hidroeléctrica, pero en promedio estamos hablando de 3.5, es decir, prácticamente se habría bajado a la mitad el consumo de gas para la generación termoeléctrica
del sistema interconectado nacional, del sistema eléctrico del país. Por lo cual es absurdo que si nosotros estamos promoviendo eso, de pronto promovamos que la generación de todo un sector industrial pueda solamente depender cuando existe, por un lado, una infraestructura eléctrica, cuando existe una infraestructura suficiente de abastecer, además de que ya existe la subvención en materia de gas para los procesos industriales, subvencionar este otro segmento y, por otro lado, tener la subvención de la tarifa eléctrica en el sector industrial, que por cierto es una de las más bajas, es decir, lo único que le estamos pidiendo al sector industrial y a todos los que consumen electricidad, porque consumen lógicamente para sus procesos, es que se conecten a la red y que absorban esta energía, además de un precio subvencionado. Bien. Yo mostraba como ejemplo que el precio que tiene usted, John, yo y varios de los que seguramente nos escuchan en sus casas es de alrededor de 8 centavos. El sector industrial, por lo menos en Santa Cruz, está por alrededor de los 58 centavos. O sea, es sencilla matemática y es sencillo el darle un factor. Entonces Ministro, creemos que no debería haber ningún problema aquí, más bien todo lo contrario. Aquí lo que estamos haciendo es ordenar la casa, ordenar el sector eléctrico, porque además quiero mencionar de que hay algunos segmentos que no están registrados. Hemos identificado algunos usuarios que, por ejemplo, no registran como autoproducto, como autogeneradores y que no están pagando su tasa de alumbrado público, no están pagando la tasa de aseo, es decir, aquí inclusive hubiera otros aspectos que son importantes de mencionar y eso es algo que en definitiva nos afecta a todos, ¿no? A todos los bolivianos. Hablando del tema de las subvenciones, se me viene a la mente aquellas sugerencias del Fondo Monetario Internacional, eliminar gradualmente el tema de las subvenciones. ¿Cómo estamos en este tema, en hidrocarburos? ¿Podemos seguir subvencionando? ¿Tenemos cuerpo para seguir subvencionando? ¿Esta decisión tiene que ver algo con recorte de la subvención, esta última que estamos conversando, en este próximo minutito, ministro? Tiene que ver con un ajuste, definitiva. Los ajustes en términos de tener un control del recurso energético están asociados, reitero, a lo que decía a un principio, medidas de eficiencia energética. En el país lo que ha sucedido desde hace ya muchos años, y usted menciona muy bien el ejemplo y lo hace con una importante base que creo que es importante mencionar, la subvención también nos ha generado una distorsión en cuanto a la eficiencia energética. Por ejemplo, si la autogeneración de electricidad de este segmento, por lo menos de algunos, porque no son todos los industriales, fuera con fuentes renovables o fuera con equipos de altísima eficiencia como los que tenemos con los ciclos combinados, que por un lado tenemos una turbina a gas y otra a vapor que generan una mayor eficiencia energética en términos de productividad de la energía, lógicamente que eso hay que promoverlo y es parte de las acciones que nosotros estamos tomando. De hecho, esta medida en concreto busca exactamente eso, la utilización óptima del recurso, en este caso un recurso renovable, finito, que además es contaminante, para buscar una óptima utilización. Yo mencionaba que la eficiencia energética es clave para disminuir la subvención. Y esta es una de las medidas, porque no se olvide usted que es muy difícil tocarle el bolsillo a los usuarios, tocarle el bolsillo a la población. Por lo tanto, estamos extremando medidas que, reitero, benefician a todos los bolivianos, no solamente una parte. Es importante mencionar que la subvención hoy por hoy está golpeando al país, mucho más cuando tenemos precios, y aquí también debo de manifestar que tanto el sector industrial como el sector no industrial gozan pues de una subvención en materia de los carburantes líquidos, diésel, gasolina, ya sea para sus procesos productivos, ya sea para el transporte. La gente en general, disculpe que parece que lo corto, a veces solamente es para seguir una sucesión de preguntas.
¿A cuánto alcanza la subvención en el país en el tema de hidrocarburos? Bien, nosotros tenemos previsto una subvención que estaría superando los 2.500 millones de dólares en términos, perdón, el costo en realidad de importación, porque ese es el término correcto. No, el costo de importación de combustibles al país le cuesta poco más de 2.500 millones de dólares. De eso la subvención no es el 100%. Estamos hablando de que para esta gestión 2022, la subvención sería alrededor de 1.200 aproximadamente millones de dólares, tal vez un poco más. Todo eso va a ser en función del comportamiento del WTI, en función Ah, al comportamiento de los costos logísticos de importación que se han claro. incrementado durante este año en De todo el más del monto de la 120%. importación, que son 2.500 millones de dólares, casi el 50% lo subvencionamos. ¿Debo analizar así esta cifra, ministro? Sí, y hasta un poco más, John, porque fíjese usted que eh, el precio del WTI, luego que se dispara la guerra, estamos hablando de marzo, en abril concretamente, llega esto a los $120 el WTI. Por lo tanto, los premios que son factores de precios para garantizar el suministro se suben en el orden inclusive del 150% de lo que estaban en los meses anteriores. Y eso nos ha generado desequilibrios por dos lados. Uno, por el tema de garantizar el suministro en los momentos donde estalló la guerra, que nos generaron también algunos problemas logísticos. Y no solamente fue Bolivia, fue en toda la región. Esto lo sufrió Argentina, Paraguay, Brasil. Es decir, los problemas que se suscitaron en Europa nos afectaron Ujú, ujú. en términos de tener un abastecimiento Entendemos. oportuno de la logística que de pronto se nos quiso complicar, pero por el otro lado también es la salida del combustible. Nosotros comenzamos a ver algunos aspectos muy atípicos, que fue que de pronto cuando nosotros estábamos abasteciendo de manera de acuerdo a una proyección, porque finalmente la forma de abastecer la demanda es en función de una proyección de lo que se va comportando en los distintos sectores. Y veíamos que los sectores tenían un comportamiento de crecimiento del 0.1, 0.2, 5, 1%, pero la demanda de pronto de combustible se disparó en algunos sitios fronterizos, como ha sido parte del norte del país, en La Paz, que tiene la frontera con el Perú principalmente, o en la parte de la región oriental que es frontera con el Brasil, casi de un 30, en algunos casos, en algunos puntos de venta impresionante, 40 hasta 60%. Wow, Entonces, ese incremento no tiene otra explicación que el contrabando, ¿no? claro, Es decir, que el combustible llegaba claro. al país y comenzaba a Ahora, salirse. ministro, tengo 30 segunditos, tengo 30 segundos. Eh, ¿Hay alguna orden de empezar a generar políticas para bajar la subvención en los hidrocarburos? Bueno, en este momento hablar de subvención o de quitar la subvención en términos de combustibles líquidos es prácticamente algo que no es conveniente porque, en primer lugar, estamos saliendo de una pandemia, estamos nosotros eh, logrando que la economía se reactive, pero yo creo que este es un tema que lo tenemos que debatir, tenemos que hacer un análisis profundo sobre el comportamiento de los combustibles y sobre también cómo se van a financiar en los próximos años, porque es un aspecto que en definitiva tiene que ver finalmente, por un lado, con el efecto de la estabilidad que hoy tiene el país, que ha sido bastante positivo. No se olvide que la inflación en el país está controlada, ¿no? Afortunadamente, pero también eso tiene un costo, ¿no? El costo es, en definitiva, también el efecto que tiene sobre la subvención. Pero, reitero, es algo que plantea como un desafío,
pero al Ujú. mismo tiempo también debemos de manifestar que una de ellas y de las cuales nosotros estamos en pleno proceso de profundización y de trabajo, tiene que ver con la sustitución de importaciones y tiene que ver también con la eficiencia energética. Estamos en los próximos días también haciendo algunos ajustes y algunos lanzamientos importantes que los vamos a dar a conocer en materia de disponibilidad de combustibles con mezclas con etanol para tener gasolinas con un buen octanaje, pero al mismo tiempo también ir equilibrando este problema de la subvención. Es decir, Ah, ah, es un aspecto complejo, es ajá. un aspecto complejo que no solamente está asociado al costo de la subvención, sino Mi- también a buscar los mecanismos en el mercado interno para que Ministro, disculpe, le estoy entendiendo esto que es muy importante aclararlo, por favor. ¿No podrían haber subidas en el precio de los carburantes por el tema de la estabilidad en el país? Le entiendo. Pero sí van a haber otra clase de ajustes que están dirigidos precisamente a paliar un poquito este tema de la subvención, manteniendo el precio hacia la gente. Y estos ajustes tienen que ver en la composición de los carburantes, por ejemplo, ministro. exactamente, ¿no? Tiene que ver también con eso, porque en definitiva, ese es el principio de la eficiencia energética. Si uno lo asocia como concepto, la eficiencia energética es la utilización óptima de los recursos energéticos para mantener los mismos estándares en términos de productividad o mejorar inclusive los estándares en términos de resultado o de producción. Que eso es lo que venimos haciendo un análisis en toda la cadena energética, porque si uno analiza solamente una parte, se va a quedar con, como quien dice, con una pequeña foto y no está viendo la integralidad. Lo que estamos nosotros haciendo es una revisión total de la cadena, por un lado de suministros, pero por otro lado también de la cadena de transformación, pero también en el tema del balance de energía útil que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos energéticos, ya sean con recursos en términos de gasolina, diésel, GLP, gas natural, electricidad, para que tengamos una mejor productividad o por lo menos tengamos un estándar que nos permita mantener ese estándar, pero con mayor Bien, eficiencia energética. termino, ministro, con esto. Sí se están tomando entonces medidas para paliar el tema de la subvención. De otra manera, pero sí se están tomando medidas. Así es, así lo estamos haciendo de manera, reitero, responsable y lógicamente para que el pueblo boliviano pueda garantizar, porque eso es uno de los objetivos de la política pública, primero la seguridad energética, pero también gozar de una mejor productividad, una mejor utilización de los recursos energéticos con esta visión y enfoque que estamos teniendo en el país hacia una transición energética limpia. Señor ministro, muchísimas gracias. Le agradezco por este tiempo en Fides. Gracias por además cumplir la promesa de tener una segunda entrevista para hablar de otros temas. Le estamos agradecidos y reconocemos su compromiso para con Fides. Un abrazo para usted, ministro. Buenos días. Muchas gracias y un saludo cordial. Hasta en otra. Buenas, buenos días. 11:25.